¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta clase del día sábado 26 de septiembre del 2020. Estamos trabajando en la Universidad ICEA, plantel Jilotepec. La asignatura es cálculo diferencial y seguimos con la unidad 2 de la derivada. La semana pasada, que fue una clase presencial, estuvimos viendo algunas fórmulas o modelos matemáticos para resolver derivadas de funciones matemáticas simples. A partir de hoy vamos a dedicar videos a resolver funciones trascendentales. ¿Cuáles son estas? Pues todas aquellas que tienen identidades trigonométricas, que tienen logaritmos y que tienen exponentes. Entonces los siguientes videos van a estar dedicados a la resolución de estos ejercicios e identificar las fórmulas para ver cómo trabaja cada una de ellas. Entonces pasemos por favor a las derivadas de funciones trascendentes. Entonces, las primeras funciones trascendentes de las cuales vamos a estar hablando son las funciones trigonométricas simples, que todos conocemos: la función seno, la función coseno, la función tangente y sus inversas, que es la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, lo único que tenemos que identificar es el modelo y aplicar la identidad trigonométrica para poder trabajar con derivadas de estas funciones. Entonces pasemos al primer ejercicio para poder resolver con este método. Entonces nuestro primer ejercicio va a ser determinar la derivada de las siguientes funciones. Vamos a hacerlo más grande para verlo. Y tenemos tres funciones: es la función seno de 5x cuadrada, la función de tangente de 6x y la función de cosecante de 4x cúbico. Entonces vamos a resolverla con el lápiz para poder trabajar y ir con una por una. Empezamos con la primera y recordemos entonces que si es y, vamos a hacer la derivada de y con respecto de la derivada de x va a ser igual al seno de 5, que es 5, x al cuadrado. Entonces estamos utilizando la función seno, por lo tanto tenemos que utilizar esta fórmula. Entonces dice que pasa como el coseno de la constante derivada de la variable con respecto de x. Voy a convertirlo en entrada matemática para que se vea de mejor manera y poder trabajar. Entonces seleccionamos el texto y lo convertimos. Ya quedó en entrada matemática. Entonces, ya que identificamos el modelo, dice entonces que es la coseno de la variable, que la variable sigue siendo 5x al cuadrado por, es muy importante aquí indicar, la derivada de la variable con respecto de x. Entonces vamos a anotarlo entre paréntesis, la derivada f de 5x al cuadrado con respecto de x. Entonces recordemos las reglas anteriores. Esta es una derivada sencilla, entonces el exponente baja multiplicando al entero. Entonces 5 por 2 nos quedaría 10x. Entonces el resultado nos va a quedar, acuérdense que el 10x es por este término, coseno de 5x al cuadrado. Y ya quedó resuelto el primer ejercicio. Vamos a convertirlo en entrada matemática y ya quedó nuestro primer ejercicio. Entonces recordemos que utilizamos la función seno y dice que es el coseno de la variable
por la derivada de la variable con respecto de x. Entonces aquí tenemos el coseno, la variable que es 5x cuadrada y la derivada de 5x cuadrada. Entonces 5x cuadrada su derivada es 10x. Pasamos al segundo ejercicio y dice que es y igual a la tangente de 6x. Entonces lo escribimos y dice que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada. Aquí los libros escriben tan, nosotros solemos escribirlo tg, tangente de 6x derivada de x. Esto va a ser igual. Revisamos entonces la función tangente. Aquí está, dice que la tangente de la variable es igual a la secante al cuadrado de la variable. Entonces esto es igual a la secante elevada al cuadrado de la variable que sigue siendo 6x multiplicado, aquí está, por la derivada de la variable con respecto de x. Entonces por la derivada de 6x con respecto de x. Entonces esto va a ser igual. Recordemos que cuando nosotros derivamos 6x nos va a dar como resultado solamente el entero. Entonces nos va a quedar 6 secante al cuadrado de 6x. Vamos a convertirlo en entrada matemática. Y ya quedó nuestra entrada matemática. Entonces la derivada de tangente de 6x es igual a la secante al cuadrado de 6x derivada de 6x con respecto de x, lo que nos da como resultado 6 secante al cuadrado de 6x. Ahora pasemos al último ejercicio, que es la cosecante de 4x. Entonces volvemos a escribir nuestra ecuación y nos queda la derivada de y, un poquito fea, la derivada de y, ahí está, con respecto a la derivada de x es igual a la derivada con respecto de x de la cosecante de 4x al cubo. Ese 4 sale muy feo, vamos a corregirlo. Entonces, cosecante de mucho mejor. Entonces buscamos nuestra fórmula de cosecante: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces de la cosecante dice que es menos cosecante de la variable, cotangente de la variable, derivada de la variable con respecto de x. Entonces esto va a ser igual a menos la cosecante de 4x cúbica es un cubo, cotangente, así todo junto implica una multiplicación de la 4x cúbica, ya estamos aquí, por derivada de la variable con respecto de x. Entonces esto lo vamos a multiplicar por, hacemos nuestro paréntesis, derivada con respecto de x de 4x cúbica. Entonces este modelo ya lo sabemos resolver. El exponente baja multiplicando, 4 por 3, 12, y el exponente se resta. Entonces el resultado nos va a quedar como 12x al cuadrado. Este cosecante negativo vamos a sacarlo acá, menos, ahí está, cosecante de 4x cúbica
por la cotangente de 4x cúbica. Y hasta ahí llega la resolución de este ejercicio. Vamos a pasarlo a su modelo matemático como los de arriba. Y ya quedó convertido en entrada matemática. Entonces recordemos, para que funcionen las funciones trigonométricas, lo primero que debemos hacer nosotros es identificar el modelo y posterior aplicar lo que nos dice la regla, y lo más importante, poder hacer la diferencial de la variable que acompaña a la función, ¿no? Como son el caso de estos tres ejemplos. Entonces en el siguiente video seguiremos resolviendo más ejercicios. Dejamos hasta aquí este primer video para el día sábado 26 de septiembre.